Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal de Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y el día de hoy les traigo el tutorial para tejer a Pom Pom Purín, continuando con la colección de Hello Kitty y sus amigos para el canal. Este ya es el quinto personaje de Sanrio que tejemos para el canal. Mide aproximadamente 15 centímetros de alto para que haga compañía con los otros personajes que hemos hecho. Para tejer a Pom Pom Purín les voy a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar. No olviden suscribirse al canal, dejar sus likes, sus comentarios, me ayudan mucho cuando lo hacen. También les voy a dejar por aquí la lista de puntos que ya debemos saber para tejer a Pom Pom Purín. Eso significa que ya deben tener un conocimiento previo en la elaboración de amigurumis y un nivel intermedio de ejecución. Y si quieren estar al tanto de las novedades que traiga para el canal y de información en general, no olviden seguirme en Instagram y en Facebook como @amistejiendo. Amis Tejiendo Momentos me encuentran en las redes sociales. Y no olviden que este video cuenta con subtítulos en inglés y en español, así que les recomiendo activarlos. Y bueno, para comenzar a tejer a Pom Pom Purín, vamos a hacer su cuerpo. En un amarillo claro empezamos haciendo 14 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo, vamos a hacer un aumento, 11 puntos bajos y un aumento. Y vamos a hacer lo mismo por el otro lado de la cadena. Un aumento, 11 puntos bajos y un aumento. En esta primera vuelta nos tienen que haber quedado un total de 30 puntos bajos alrededor y ahora en la segunda vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 10 veces para tener 40 puntos bajos. Así, ahora en la vuelta 3 vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento 10 veces para tener 50 puntos bajos. Así, y en la vuelta 4 vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento 10 veces para tener 60 puntos bajos. Y vamos a hacer 3 vueltas de los mismos 60 puntos bajos. Y ahora en la vuelta 8 vamos a hacer 9 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 66 puntos bajos. En la vuelta 9 vamos a hacer 10 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 72 puntos bajos.
y vamos a hacer 8 vueltas de los mismos 72 puntos bajos. Así vamos. Y ahora en la vuelta 18 vamos a hacer 16 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 68 puntos bajos. Y vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 68 puntos bajos. Así, hasta aquí iría lo que es el cuerpo y ahora vamos a hacer la cabeza aquí, continuando. Entonces, en la vuelta 22, tejiendo en flow, es decir, en las hebras delanteras solamente, vamos a hacer 16 puntos bajos y un aumento 4 veces para tener 72 puntos bajos. Y vamos a hacer 4 vueltas de los mismos 72 puntos bajos. En la vuelta 27 vamos a hacer 10 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 66 puntos bajos. Y vamos a hacer una vuelta de los mismos 66 puntos bajos. Así, y ahora en la vuelta 29 vamos a hacer 9 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 60 puntos bajos. Y vamos a hacer una vuelta de los mismos 60 puntos bajos. Ahora en la vuelta 31 vamos a hacer 8 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 54 puntos bajos. Y vamos a hacer una vuelta de los mismos 54 puntos bajos. Ahora en la vuelta 33 vamos a hacer 7 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 48 puntos bajos.
En la vuelta 34 vamos a hacer 6 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 42 puntos bajos. Vamos a empezar a rellenar el cuerpo. Y ahora en la vuelta 35 vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 36 puntos bajos. Con cada vuelta vamos a seguir rellenando el cuerpo firmemente, procurando que nos quede bien, que llegue a cada esquina el relleno, pero sin que se lleguen a abrir los puntos. Y ahora vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 36 puntos bajos. No olvidemos seguir rellenando, así se va viendo el cuerpo de Pompompurrín. Y ahora en la vuelta 38 vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. En la vuelta 39 vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. Y ahora en la vuelta 40 vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. Terminamos de rellenar lo que nos haga falta y ahora en la vuelta 41 vamos a hacer un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer 6 disminuciones para terminar. En ese punto ya podemos rematar. Vamos a cortar dejando una hebra para terminar de cerrar la cabeza con la aguja lanera. Tomamos la aguja lanera y vamos a pasar el hilo por las 6 hebras delanteras de los puntos que nos quedaron acá. Alamos, introducimos por el centro del cierre y sacamos la aguja por algún punto. De esta forma alamos. Así es como queda el cuerpo y la cabeza de Pompompurrín. Vamos a aplanar de esta forma por los lados. Así es como debe quedar. Y ahora vamos a hacer los pies. Para los pies vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos.
En la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. En la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 24 puntos bajos. En la vuelta 15 vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 30 puntos bajos. Y vamos a hacer 4 vueltas de los mismos 30 puntos bajos. En la vuelta 10 vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. En la vuelta 11 vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. En ese punto ya podemos rematar, vamos a cortar dejando una hebra larga para poder coser estos pies al cuerpo. Así vamos a rellenar los pies y vamos a hacer otro pie exactamente igual a este. Aquí ya tengo los 2 pies listos y ahora vamos a coserlos al cuerpo. En la parte de abajo, al lado y lado del cuerpo, aproximadamente en esta posición. De esta forma, cosemos y así es como quedan los pies ya cosidos. Y ahora vamos a hacer los brazos. Para los brazos vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta 2 vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. Y vamos a hacer 6 vueltas de los mismos 18 puntos bajos. Así,
Y ahora en la vuelta 10 vamos a hacer un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. El bracito lo vamos a rellenar hasta la mitad solamente. Algo así. Que quede suave el relleno adentro. Vamos a aplastar el tejido de esta forma. Y por los 12 puntos que tenemos allí disponibles, vamos a atravesar 6 puntos bajos. En el último punto ya podemos rematar y vamos a cortar dejando una hebra para coser estos brazos al cuerpo. Hacemos entonces otro brazo igual. Aquí tengo los dos brazos listos y voy a coserlos al cuerpo de Pompompurín. Aquí se alcanza a ver la señal en la que empieza la cabeza, es decir, la vuelta que tejimos en las hebras delanteras. Esta es la separación. Entonces, sobre esa división, al lado y lado del cuerpo, de esta forma, vamos a coser los bracitos de Pompompurín. Así quedan los brazos ya cosidos. Y ahora vamos a hacer las orejas. Para las orejas vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta 2 vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. En la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 24 puntos bajos. Así, y vamos a hacer 10 vueltas de los mismos 24 puntos bajos. Ahora en la vuelta 15 vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. Y vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 18 puntos bajos. En la vuelta 18 vamos a hacer un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. Ahora vamos a rellenar la orejita solamente hasta la mitad también. Algo así.
de tal manera que la parte de arriba quede libre. Y vamos a aplastar el tejido así. Y por los 12 puntos que tenemos allí disponibles vamos a atravesar 6 puntos bajos. En el último punto ya podemos rematar y vamos a cortar dejando una hebra para coser las orejas a la cabeza y vamos a hacer otra oreja exactamente igual a esta. Aquí ya tengo las dos orejas listas y vamos a coserlas a la cabeza aproximadamente en esta posición, algo así y así. Vamos a dejar la parte de arriba libre para poder poner el sombrero. Entonces, desde el cierre dejamos aproximadamente 6 vueltas libres en la parte de arriba de la cabeza y cosemos. Así quedan las orejas ya cosidas. Y ahora vamos a hacer los detalles del rostro con el mismo café que utilizaremos para hacer el sombrero. Entonces, primero, para los ojos vamos a tomar una hebra de hilo café y la aguja lanera. Y para hacer los ojos, vamos a empezar a contar desde la vuelta que hicimos en flor, en las hebras delanteras, donde comienza la cabeza. Vamos a contar 9 vueltas hacia arriba. Y sobre la 9ª vuelta van a ir los ojos. Le doy aproximadamente 4 vueltas de hilo alrededor y entre ambos ojos quedan 12 puntos de separación. Entonces saco nuevamente el hilo 12 puntos más allá y empiezo a dar las 4 pasadas de hilo justo como hice para el primer ojo. Así, de esta forma, sobre la 9ª vuelta, como les dije. Así voy y aquí me falta dar otras 2 vueltas para que me quede igual al otro ojito. Así, antes de guardar la 4ª vuelta, voy a sacar el hilo por donde irá la nariz. Entonces vamos a buscar los 2 puntos céntricos entre los ojos. Como tenemos 12 puntos entre los ojos, entonces sacamos el hilo 5 puntos más allá desde donde terminamos el ojo. Entonces sacamos 5 puntos hacia un lado. Y ahora vamos a guardar el hilo nuevamente 2 puntos más allá, de tal manera que hacia el otro lado también nos queden 5 puntos libres para que la nariz quede bien centrada, así. Y vamos a hacer el triángulo de la nariz. Entonces vamos a dar aquí otra vuelta. Así, ahora vamos a guardar el hilo por el punto medio de la vuelta de abajo, es decir, acá, y sacamos por el otro lado para formar el triángulo de esta forma. Aquí guardamos otra vez por el centro y sacamos por el otro lado arriba. Así. Y ahora vamos a volver a darle pasadas. Vamos a darle las pasadas que sean necesarias para que quede cerrado.
así. Y ahora vamos a hacer la sonrisa. Para la boca de Pompompurín vamos a sacar el hilo por el centro de la nariz, abajo, de esta forma. Y vamos a contar 3 puntos hacia este lado primero. Y contamos ahora 3 puntos hacia el otro lado para sacar el hilo nuevamente, así. Y no terminamos de tirar del hilo, lo dejamos algo así, que es la forma de la sonrisa. Y vamos a guardar el hilo nuevamente aquí por el centro. Así, sin terminar de tirar del hilo. Y ahora lo que yo hago es que simplemente pongo un poco de silicona en estas partes de acá para sostener los hilos en su posición y que no se muevan. Es una forma sencilla de hacer este bordado. Y así queda la sonrisita ya lista, así quedan los detalles del rostro de Pompompurín. Y ahora vamos a hacer el sombrero. Para el sombrero en café vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta 2 vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. En la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 24 puntos bajos. Así. Y ahora en la vuelta 5 vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 30 puntos bajos. Y vamos a hacer una vuelta de los mismos 30 puntos bajos. En la vuelta 7 vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 36 puntos bajos. Y vamos a hacer una vuelta de los mismos 36 puntos bajos. Así vamos. Aquí vemos cómo el sombrero calza con el espacio que dejamos entre las orejas. En ese punto vamos a rematar y vamos a cortar dejando una hebra para poder coser el sombrero a la cabeza. Y para lo que lleva en la parte de arriba vamos a hacer 6 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo vamos a hacer 5 puntos deslizados.
Vamos a rematar ya en este punto y vamos a cortar dejando hebra para coser esto a el sombrero. Vamos a coserla aquí en la parte de arriba del sombrero, así. Y ahora vamos a coser el sombrero a la cabeza de Pom Pom Purín. Si es necesario pueden poner un poco de relleno aquí, muy poco, solo para que no se aplaste el sombrero. Voy a coser y ya les muestro. Así queda el sombrero ya cosido y ahora vamos a hacer la colita. Para la cola empezamos haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta 2 vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. Y vamos a hacer 3 vueltas de los mismos 18 puntos bajos. En la vuelta 7 vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 3 veces para tener 15 puntos bajos. Rematamos y cortamos dejando una hebra para coser la cola al cuerpo. Vamos a rellenarla y la vamos a coser al cuerpo de Pom Pom Purín en la parte de atrás. La idea es que la cola sirva de apoyo para que Pom Pom Purín pueda sentarse sin problema. Entonces cosemos aproximadamente aquí. Y así es como queda la colita ya cosida. Así queda nuestro Pom Pom Purín. Vean qué lindo que quedó. Y eso ha sido todo por el tutorial del día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que lo hayan tejido. Y si lo tejen y suban sus fotografías a las redes sociales, no olviden etiquetarme como @amistejiendo o amistejiendomomentos en Facebook o en Instagram. Y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente tutorial. Hasta la próxima.